buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online El papel de las asociaciones de pacientes, organizado por AEAL con motivo del Día Mundial del Linfoma. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. En esta jornada conoceremos la labor que realizan las asociaciones de pacientes durante el proceso oncológico de la mano de doña Lara Fernández Rodríguez, psicooncóloga de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Buenas tardes, Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Recuerden que una vez finalice la exposición individual tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y Lara, sin más dilación, te dejo que nos comiences tu ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esta introducción. Bueno, contaros un poquillo que en este seminario vamos a hablar de tres cuestiones distintas relativas un poco al papel de las asociaciones de pacientes a lo largo del proceso oncológico. En primer lugar, empezaremos a hablar de los aspectos emocionales un poco de la enfermedad. Después pasaremos a hablar de cómo podemos ayudar al cuidador a cuidarse y, por último, de los programas de soporte con los que trabajamos desde la asociación. Como he dicho, vamos a comenzar con los aspectos emocionales de la enfermedad. Simplemente, bueno, una breve pincelada para comenzar, diciendo que es importante tener en cuenta que a pesar de las, digamos, recomendaciones o de las explicaciones un poco que pueda dar yo a lo largo del seminario, hay que tener en cuenta que cada persona es distinta, cada proceso es distinto y al final la afectación que cada persona tenga a nivel emocional pues va a ser diferente. También es conveniente tener en cuenta que las emociones que podemos sentir a lo largo de todo el proceso de la enfermedad son distintas y que pueden ir un poco cambiando a lo largo de las diferentes etapas que podríamos distinguir dentro del proceso. Podríamos hablar de tres etapas principales, que serían el diagnóstico, la realización de los tratamientos y luego el final del tratamiento. Después de esta fase pasaríamos o a la supervivencia o, bueno, en el caso de que ocurra, a la recaída. Entonces, a lo largo de este proceso podemos, como he dicho, experimentar distintas emociones. ¿Cuáles pueden ser las más frecuentes? Pues, por ejemplo, la tristeza. Como es normal, nos enfrentamos a una situación muy complicada que puede llegar a amenazar nuestra vida y que supone una serie de cambios para nosotros y para el entorno y, por tanto, es normal que nos podamos sentir tristes. También es habitual el miedo a morir, a los tratamientos, al dolor, al sufrimiento en general o, bueno, a cuestiones más específicas como algunos procedimientos médicos también. Es habitual que sintamos rabia e ira porque al final pues, nos estamos, como he dicho, enfrentando a una situación que nosotros no hemos elegido y con la que no estamos conformes. Esa rabia y esa ira la podemos dirigir hacia el equipo médico, hacia nuestros seres queridos o incluso tener un poco esta sensación de estar contrariados o enfadados con el mundo en general. También es habitual que podamos sentir culpa, tanto por creernos responsables de la enfermedad en el sentido de quizá no haber llevado ciertos hábitos de vida saludables que pueden considerarse como de riesgo, o también nos podemos sentir culpables porque personas que nosotros queremos lo estén pasando mal por nuestra situación. También es posible que nos sentamos solos. Normalmente pues esta soledad suele venir de una sensación de incomprensión por parte de los demás, del entorno. Y también es normal que aparezca la alegría. Podemos pensar que esta emoción no tendría cabida en este espacio, pero lo cierto es que sí hay momentos en los que nos podemos sentir alegres. Por ejemplo, si llevamos mucho tiempo esperando el diagnóstico porque no han alcanzado un poco a decirnos lo que nos ocurre, nos hemos sometido a muchas pruebas y llevamos mucho tiempo esperando con mucha incertidumbre, pues el hecho de recibir el diagnóstico puede vivirse con alivio y con cierta alegría. Y también, bueno, pues podemos sentir alegría cuando recibimos buenas noticias como que el tratamiento está funcionando o que se ha alcanzado la remisión, por ejemplo. Entonces, bueno, en general, sentir todas estas emociones puede tener distintas consecuencias. Por ejemplo, podemos empezar a experimentar ansiedad. A nivel fisiológico, ¿cómo se manifiesta la ansiedad? Pues con sensación de opresión en el pecho, ahogo, taquicardias, mareos, sudoración. Podemos sentir esta ansiedad de manera más como en periodos de crisis, ¿no? Como un ataque de ansiedad en un momento más discreto, o también como una sensación más generalizada a lo largo del tiempo, como una sensación más continua de menor intensidad. También es habitual que pueda aparecer el aislamiento.
Podemos aislarlos por sentirnos incomprendidos, como he dicho. También podemos aislarnos porque no queremos expresar cómo nos sentimos o no queremos que los demás vean cómo nos sentimos. También podemos aislarnos porque no queremos que los demás vean nuestro estado físico, por ejemplo, si hemos perdido el pelo con la quimioterapia. Bueno, también hay otros motivos de aislamiento, pero bueno, estos son simplemente algunos de ellos. También muchas veces las personas quizás reaccionan de una manera que no es la que nosotros necesitaríamos o como esperaríamos, y eso también puede hacer un poco que nos metamos un poco hacia adentro y nos alejemos de los demás. Como es lógico, también pueden aparecer problemas de sueño, nos puede costar tanto conciliar el sueño como despertarnos a lo largo de la noche o incluso antes de que suene el despertador, antes de lo esperado. Y también es habitual que aparezcan pesadillas. Como es lógico también, es normal que nuestro estado de ánimo pues baje. Esto suele manifestarse de diferentes maneras, pues sensación de desesperanza, llanto, apatía, bajo grado de actividad, bajo grado de interés, aislamiento también. Y también, como es habitual y como es lógico, pues pueden aparecer cambios en las relaciones con los demás. Podemos tener malas reacciones hacia ellos, podemos también sentirnos incomprendidos, puede ser que no nos traten como nosotros esperaríamos. Bueno, infinidad de motivos pueden hacer que las relaciones con los demás o nuestra forma de relacionarnos también cambie. Entonces, una vez que hemos visto un poco cuáles son las emociones más frecuentes, vamos a tratar de ver cómo podemos manejarlas a lo largo de estas distintas etapas. Voy a explicar un poquito algunas particularidades de cada etapa, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas experimentan estas situaciones ni reaccionan de la misma manera ante estas situaciones, y que además algunas de las estrategias que podamos plantear para manejarlas son aplicables a lo largo de todo el proceso, no son específicas de cada una de estas etapas. Entonces, bueno, en primer lugar tendríamos, como dije antes, la etapa del diagnóstico. Decir que el diagnóstico en sí se configura como un potente estresor, pues supone un cambio vital para la persona, cambia nuestra forma de relacionarnos, cambia nuestro ocio, cambia nuestro trabajo, en general cambia nuestra rutina, nuestras prioridades, nuestros miedos. Al final es algo que altera bastante nuestra vida y por tanto pues se configura como un estresor. También supone un impacto emocional muy fuerte que puede situarnos en un estado de shock, como de sensación de irrealidad, de no ser capaces de asumir que lo que está pasando es real, de creer que no nos está sucediendo eso. En principio es una reacción, normal, que no tendría por qué preocuparnos, porque al final por recibir el diagnóstico es una noticia muy, muy complicada de manejar y necesitamos tiempo para asimilarla. Es habitual también que tratemos de buscar respuestas, sobre todo al origen de la enfermedad, tratar de plantearnos un poco pues, por qué nos ha tocado pasar por esta situación que ni muchas veces esperábamos ni tampoco deseamos. Como es lógico también, pues es habitual que aparezcan pensamientos recurrentes acerca de la enfermedad, que nos preocupemos por ellas. Es algo que va a ocurrir a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, incluso en la época de recaída. También es normal que tengamos cierta sensación de incertidumbre. Como he dicho antes, de manera no deseada y muchas veces inesperada, pues nos encontramos en esta situación y no sabemos un poco qué va a pasar. Nadie nos puede garantizar si el tratamiento va a ser efectivo o no, cómo va a responder nuestro cuerpo, cómo va a avanzar la enfermedad. Hay una serie de incógnitas y de interrogantes que nos hacen vivir con bastante incertidumbre que puede ser difícil de manejar. Es lógico que nos planteemos un poco la pregunta de ¿y el ahora qué? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa en general? ¿Pero qué pasa con mi familia? ¿Con mi trabajo? ¿Con mi economía? ¿Con mis sueños? ¿Con mis proyecciones? Al final es, como digo, es algo que altera mucho la proyección que podemos tener de cara al futuro y no hay certezas y por tanto pues se vive con mucha incertidumbre. Aparece o podemos considerar esta situación como un proceso toda esta situación como un proceso de duelo. Al final el duelo es un proceso un proceso que llevamos a cabo para tratar de restablecer el equilibrio después de una pérdida, y en este caso pues no perdemos a una persona, pero perdemos la salud. El duelo puede ocurrir por infinidad de cosas y, como digo, pues en este caso por la salud. ¿Qué podemos hacer ante todas estas situaciones? Pues en primer lugar, para un poco el tema de la incertidumbre y las preocupaciones que podemos tener acerca de la enfermedad, es importante que contemos con información. Al final, como he dicho, no hay muchas certezas, pero el hecho de contar con información y tener cierto conocimiento de lo que puede pasar o de la enfermedad, pues nos puede dar mayor sensación de control y de seguridad. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Pues en fuentes fiables y sobre todo en nuestro médico. Al final es la persona que más sabe de nuestro caso y es a quien tendríamos que acudir en un primer momento
para obtener información. En este sentido es importante o es conveniente preparar las consultas, llevar pensadas las preguntas que les queremos hacer, anotadas en un papel, en una nota del móvil, donde queramos, y también sería recomendable ir a las consultas acompañados, porque al final vamos a ellas con mucha angustia y aparte se nos da mucha información, lo que puede hacer pues que ni recordemos todas las preguntas que pensamos hacer, ni tampoco retengamos toda la información que se nos puede ofrecer en ese momento, con lo cual, bueno, pues si vamos con otra persona es más fácil que entre los dos nos quedemos con mayor cantidad de información. También es muy importante el tema de la comunicación con los demás, porque hay veces que, como he dicho, pues igual están ayudándonos de una forma que ellos consideran que es la mejor, pero no es la que nosotros realmente necesitamos. Entonces, para eso podemos explicarlo abiertamente y hacer explícito pues lo que necesitamos o cómo se nos puede ayudar. Planificar también nos puede ayudar, como el tema de la información, a tener una mayor sensación de control y seguridad, teniendo siempre presente, como he dicho, que no hay certezas, no podemos saber 100% qué va a pasar, pero bueno, sí que podemos pensar acerca de qué cosas tenemos que hacer, cómo las podemos hacer, qué ayuda podemos recibir y tratar de organizarlas un poco para que lo vivamos todo este proceso con menor angustia, siendo conscientes en todo momento que hay factores que escapan a nuestro control. Por ejemplo, puedo tener la idea de que mañana me dan el tratamiento porque es lo que me han dicho, pero en cambio llego al hospital, me hacen los análisis y no me lo pueden dar porque tengo las defensas bajas. Entonces, bueno, es verdad que hay cosas que sabemos que no dependen de nosotros, pero bueno, aún así es importante tratar de controlar aquellas que sí lo hacen. Y luego, fundamental, darse tiempo. Como he dicho, cada persona es diferente, cada proceso es distinto y toda esta situación es muy complicada de manejar y lleva asociadas una serie de cambios y de dificultades muy importantes. Entonces, es normal necesitar un tiempo para adaptarnos y para situarnos un poco en esta nueva realidad. Cada persona es distinta, por lo tanto, es importante también pues, no compararse en ese sentido con cómo lo han llevado otros pacientes. Durante el tratamiento que nos encontramos en esta etapa, pues que nos tenemos que adaptar a vivir con los efectos secundarios del tratamiento. En un principio puede parecer más complicado, pero bueno, poco a poco podemos ir un poco haciéndonos a ellos, contando siempre con la ayuda de los médicos para un poco el tema de la medicación y qué digamos, herramientas podemos tener a nivel físico o más médico para manejarlos. Estos efectos secundarios obviamente alteran nuestra funcionalidad, nos hacen que tengamos un menor grado de autonomía, seamos más dependientes y necesitemos ayuda para cosas que, por ejemplo, anteriormente no lo necesitamos, como son las actividades básicas de la vida diaria. Aprender a vivir en esta situación pues, también requiere un proceso de adaptación. Por tanto, todo ello pues, configura una alteración importante de la rutina que vamos a ver qué ocurre en esta etapa. Y una cuestión que también sucede es que sentimos bastante angustia y preocupación antes de las pruebas, de las consultas, de los tratamientos y eso también requiere una adaptación y un aprendizaje a vivir con esta nueva situación. Es habitual también que aparezca una sensación de incomprensión, ¿no? que sintamos que los demás no llegan a comprender al 100% pues, lo que sentimos, lo que pensamos o cómo reaccionamos. Aunque ellos también se ven afectados y muchas veces tratan de ponerse en nuestro lugar, al final quienes lo vivimos en primera persona somos nosotros. Entonces, en este caso, ¿qué podemos tratar de hacer? Pues importante ajustar expectativas, teniendo en cuenta los síntomas de la enfermedad y lo que puede generar los efectos secundarios. Es verdad que no vamos a poder hacer probablemente ni la misma cantidad de cosas que hacíamos antes, ni de la misma manera, ni al mismo ritmo, y probablemente necesitemos ayuda. Entonces es importante que rebajemos un poco las expectativas y que tratemos de marcarnos objetivos realistas. No se trata de dejar de hacer las cosas, sino de, bueno, ver un poco las necesidades que tenemos, cómo podemos adaptarnos quizá y adaptar, esas cosas que hacíamos y bueno, eso, plantearnos objetivos que podamos cumplir porque si no vamos a llegar a alcanzarlos y nos sentiremos bastante frustrados. En línea con lo anterior y con lo que hemos explicado respecto a los cambios en el grado de autonomía y de la rutina y demás, pues establecer una nueva rutina en base al ajuste de estas expectativas, siendo conscientes un poco de la situación en la que tenemos a nivel emocional y sobre todo físico. Es importante y muy recomendable tratar un poco de tener la filosofía de vivir en el día a día, sobre todo en las enfermedades oncomatológicas los tratamientos son muy largos. Por ejemplo, el trasplante de médula ósea pues, supone un ingreso de varias semanas y luego unos 100 días primeros que se consideran de mayor riesgo en el que hay que tener mayor precaución y aparte pues, se vive un poco la recuperación del trasplante. Entonces, si salimos del trasplante pensando ya en el día 100,
vemos como algo muy lejano. En cambio, si tratamos de centrarnos un poco más en el día a día, en un momento más inmediato, pues veremos que es un tiempo más manejable y que lleva asociada a una menor incertidumbre. Eso nos puede aportar mayor seguridad y mayor control y ayudarnos un poco a gestionar esta situación. En este sentido, puede ayudarnos la celebración, por así decirlo, de pequeños hitos que nos vayan marcando. Pues, por ejemplo, igual hoy no soy capaz de subir 3 escalones porque estoy muy cansado, pero en 3 días puedo mejorar y darme cuenta de que sí he sido capaz de hacerlo. Entonces, bueno, pues eso, ir celebrando pequeñas mejoras puede ayudarnos y motivarnos a seguir. Y por último, para tratar un poco de paliar o manejar esa sensación de incomprensión, nos puede ayudar la búsqueda de apoyo en otros pacientes, en personas que están pasando o han pasado por situaciones parecidas a las nuestras, ya que ellos pueden ser pues, una fuente de comprensión mayor que lo que nos puede ofrecer otras personas que no están en nuestra situación, y aparte también podemos aprender de su experiencia, pues viendo qué cosas a ellos les han funcionado y cuáles podemos también utilizar nosotros. La siguiente etapa en la que nos encontraríamos sería la de final de tratamiento y supervivencia, o recaída, eso lo veremos después, depende un poco de la situación de cada uno. Entonces, cuando acabamos el tratamiento, empiezan a espaciarse las consultas, pasamos de tener un seguimiento mucho más continuado a uno más demorado, ¿no? Entonces, eso nos puede generar cierta sensación de vulnerabilidad, ¿no? De mayor, o sea, de incontrolabilidad, de inseguridad, pues porque no estamos tan observados. También se da en este caso un duelo por las pérdidas. Nos damos cuenta que la vida que tenemos ahora no es igual que la anterior. Hay una serie de pérdidas, de cambios con los que probablemente no estemos conformes y eso al final, pues adaptarse a ello requiere un proceso. Es habitual que aparezca el miedo a la recaída, como es lógico, y es verdad que tenemos que aprender a vivir también con nuevas precauciones, sobre todo en el caso de las enfermedades oncohematológicas, porque solemos tener las defensas más bajas. Entonces tenemos que tomar nuevas medidas, por ejemplo, respecto al tema de la higiene, la alimentación o la relación con los demás. Eso también requiere un proceso de adaptación y un tiempo. Suele darse también un cambio importante de identidad. Nuestra vida no es la misma, hemos pasado por una serie de situaciones que han sido complicadas y ahora pasamos de tener el rol de enfermo al rol otra vez de persona no enferma, pero eso no implica que sepamos exactamente quiénes somos. Podemos sentirnos un poco perdidos y desorientados en ese sentido, planteándonos la pregunta de pues eso, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué espero? ¿Qué quiero? En sentido con esto, ¿cuáles son mis prioridades? Normalmente suele haber un cambio de prioridades. Cosas a las que antes le otorgábamos mucho valor, quizá ahora le demos menos, y cuestiones que nos parecían menos importantes, ahora nos lo parecen más. Entonces, bueno, eso también es normal. ¿Qué podemos hacer en esta situación, en este caso? Pues como la enfermedad a veces nos deja ciertas secuelas, pues por ejemplo problemas cognitivos, cansancio, algunos dolores, algunas cuestiones de estas remiten, pero otras persisten en el tiempo, pues bueno, esto es necesario un poco aprender a adaptarnos y a vivir con ellos. Como he dicho antes, pues ver un poco el grado de cosas, la cantidad de cosas que podemos hacer, cómo la podemos hacer, modificarla si es necesario y un poco dedicarnos tiempo o darnos tiempo más bien para aprender a convivir con esta nueva realidad. Es importante que tratemos de reintegrarnos en la vida diaria lo más pronto posible. Es verdad que teniendo en cuenta nuestras limitaciones y al ritmo que veamos que es más conveniente, pero como hemos dicho antes, pues no tratar de dejar de hacer las cosas, sino ver poco a poco cómo puedo ir retomando una vida lo más normalizada posible, porque eso me va a ayudar un poco a integrar y a procesar todo lo que ha ocurrido y a recuperar un poco la dinámica habitual. Y en relación a ese cambio de identidad y de prioridades, quizá también necesitamos hacer una reorganización, por así decirlo, a nivel un poco más personal, ¿no? Pues plantearnos cuáles son las cosas a las que le damos más importancia, cambiar un poco nuestros planteamientos, quizá nuestra forma de relacionarnos, buscar nuevos roles, nuevos gratificadores, cosas que nos sean significativas. Eso quizá pues también haya cambiado y necesitemos hacer este tipo de planteamientos. Como siguiente, o bueno, no tiene por qué darse, pero como una etapa más que puede ocurrir y que creo que es importante por ello contemplar, es la recaída. Cuando ocurre suele haber un sentimiento importante de fracaso, ¿no? Pensando que el trabajo que hemos hecho previamente no ha servido para nada. También es habitual que atribuyamos, o es posible que atribuyamos la reaparición de la enfermedad al equipo médico, pensando que si las cosas no han salido bien ha sido por responsabilidad suya, y eso puede traducirse en una pérdida de confianza en ellos, que a su vez puede generar pues, problemas de comunicación o falta de adherencia a los tratamientos. También es lógico que sea una pérdida de esperanza, porque al final, bueno, habíamos invertido un tiempo y un esfuerzo en tratar de manejar la enfermedad y teníamos la esperanza de que pues, había solucionado y el volvernos a enfrentar a ello pues, puede generar esta pérdida de esperanza. Y es verdad que toda esta situación puede hacer que tengamos que volver a pasar por situaciones que sabemos que son duras
y que ya considerábamos como superadas, puede hacer que lo vivamos con mayor angustia. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues respecto a esto último que hemos dicho, tener en cuenta que es verdad que sabemos a lo que nos enfrentamos y puede ser duro, ya sabemos que es duro, pero es verdad que el haberlo vivido primero nos puede aportar cierto aprendizaje, por así decirlo. Podemos obtener recursos y estrategias, tratar de replicar aquellas cosas que sabemos que nos fueron útiles y de eliminar aquellas que no. También es importante tener en cuenta en este punto que hay muchas opciones terapéuticas. A día de hoy el cáncer no es como hace décadas en las que pues, la tasa de mortalidad era mucho más alta y había muchos menos tratamientos. Hoy en día la tasa de supervivencia es más elevada y aparte hay más tratamientos, con lo cual es importante tenerlo en cuenta, que no lo demos por perdido. Y también es importante valorar que es un momento en el que vamos a tener que tomar probablemente bastantes decisiones, entonces para ello pues tendríamos que reflexionar acerca de qué cosas son prioritarias para nosotras, qué necesidades tenemos, cuáles son menos importantes y bueno, en base a ello tomar una decisión. Entonces, bueno, una vez que hemos visto ya el escenario en el que nos podemos encontrar a lo largo de la enfermedad, vamos a tratar de ver cómo podemos manejar estas emociones. Para ello os voy a plantear un proceso desarrollado una serie de pasos. Es verdad que puede parecer muy tedioso, pero bueno, os lo planteo simplemente a nivel teórico. La idea es que luego eso lo vayamos tratando de poner en práctica de forma un poco consciente en nuestro día a día y llega un momento en el que por así decirlo, automaticemos y llega a ser un proceso bastante más fluido. Entonces, bueno, el primer paso para tratar de manejar la emoción sería pararnos, salir un poco del piloto automático en el que solemos ir, que nos impide ser conscientes de lo que estamos sintiendo y con el objetivo, o sea, el objetivo de esa parada sería tomar conciencia, ¿no? Saber qué nos está ocurriendo exactamente. Para ello, pues es importante que, pues, como he dicho, paremos, respiremos, preguntemos qué sentimos y, por ejemplo, dónde lo sentimos. El miedo, como ejemplo, pues es algo que solemos sentir más por la zona del estómago. Después de esto, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Pues identificar qué es eso que nos hemos dado cuenta que estamos sintiendo, porque si no identificamos lo que nos ocurre, difícilmente vamos a poder manejarlo. Para identificar lo que hacemos, pues ponerle nombre, lo que estoy sintiendo es miedo, y preguntarnos quizá qué es lo que nos está haciendo sentir esa emoción. Si yo tengo miedo a los perros y veo un perro, ¿qué me puede estar haciendo en ese momento sentir miedo? Pues el perro. Las emociones en general general y en particular son necesarias. Entonces es importante darles espacio, tienen una función hasta las negativas, las que consideramos negativas, que en realidad lo correcto sería llamarlas desagradables porque como he dicho todas tienen una función, el miedo aunque sea desagradable cumple una función y por tanto no sería conveniente considerarlo como una función negativa sino desagradable. Entonces, como digo, las emociones son necesarias, por tanto hay que darles un espacio y además son reacciones automáticas, queramos o no, las vamos a sentir. Si yo tengo miedo a los perros y veo un perro, voy a experimentar miedo. La cuestión está en ver qué hago con ese miedo, pero lo que es la emoción en ese momento va a venirme de forma automática y tengo que darle ese espacio. Por lo tanto, no tengo ni que reprimirla ni evitarla y al contrario, pues he de permitirme sentirla dentro de, digamos, unos límites. Si siento ira no es cuestión de que me ponga a pegarme con nadie, pero bueno, sí que hay que darle ese espacio. Entonces, una vez que ya tenemos identificado lo que nos pasa y nos damos el permiso para sentirlo, vamos a ver qué hacemos con ella. Es importante que no nos dejemos que nos arrastre, con el ejemplo de nuevo del perro. Si dejo que el miedo en ese momento me invada, igual cojo y me pongo a correr y me pilla un coche. Entonces, igual merece más la pena parar un segundo, pensar, reflexionar y ver qué quiero hacer. Pues igual creo que lo más conveniente puede ser cambiarme de acera, pero sin salir corriendo despavorido, pensando. O yo qué sé, por ejemplo, llamar por teléfono a alguien para distraerme. Y una vez que tenemos la decisión tomada, pues efectivamente ejecutarla. Entonces, bueno, con esto habríamos terminado un poco el primer bloque que hacía referencia, como he dicho, a los aspectos emocionales de la enfermedad. Ahora vamos a ver qué podemos hacer como cuidadores para cuidarnos, que también es un aspecto en el que podemos trabajar o en el que podemos ayudaros desde las asociaciones. Antes de explicar cómo podemos hacer esto, vamos a reflexionar brevemente cómo el cuidado puede repercutir en nuestra vida, ¿no? Porque a veces podemos pensar, bueno, si la enfermedad es del paciente, al final es el que está afectado. Vale, sí, el paciente está afectado, pero el que cuida, el que está ahí, también lo está, de otra manera, pero también de forma importante. ¿En qué esferas de la vida puede repercutir el cuidado? En el cuidador, pues en su bienestar psicológico, como el paciente puede sentir ansiedad, puede sentir tristeza, puede sentir angustia, puede sentir miedo, rabia, de la misma manera que el paciente.
también se ven afectadas las relaciones familiares, pues la dinámica cambia, puede ser que quizá el cuidador no sienta reconocida su labor, pueden aparecer conflictos y por tanto, pues bueno, en general las relaciones familiares se pueden ver afectadas igual que otro tipo de relaciones. Sobre todo si la persona se focaliza bastante en el cuidado, puede ser que no mantenga otros vínculos con otras personas o que, por ejemplo, si los mantenga, pues quizás sienta que no es comprendido por ellos y por tanto, pues también se aísle y eso genera un cambio en las relaciones. El trabajo y la economía se ven claramente afectados. Si tenemos que pedir una excedencia, un permiso o directamente una baja, pues está claro que eso afecta en ambos aspectos y bueno, la propia enfermedad en sí tiene asociada una serie de costes que alteran nuestra economía. El tiempo libre se ve claramente afectado, más que nada porque pues, uno no tiene la misma disposición, o sea, ni la misma cantidad de tiempo disponible, ni quizá tampoco el ánimo para disfrutar del tiempo de ocio, entonces pues se ve afectado y además en este caso suele aparecer muchas veces culpa pensando en que si nos dedicamos algo de tiempo a nosotros estamos siendo egoístas porque el paciente está enfermo y necesita nuestra atención al 100%, algo que como veremos no es así. Es importante que nosotros también nos dediquemos un poquito de tiempo para poder estar ahí para él. Y por último, pues también podríamos decir que el cuidado afecta al estado físico del cuidador, pues pueden aparecer problemas de sueño, dolores, fatiga, cansancio y otros problemas derivados pues, de la labor de cuidado. Todo esto que nos demuestra pues, que el impacto de la enfermedad en el cuidador también es importante y que si queremos estar ahí como cuidadores es importante que nos cuidemos, porque si no lo hacemos, pues no podremos hacer esa labor que con tanto deseo y con tanto amor queremos hacer. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? Ahora sí. Pues bueno, en primer lugar es importante que tratemos de organizar el cuidado, de plantearnos cuáles son las necesidades reales del paciente y qué puede hacer solo o con ayuda para quizá no caer en la sobreprotección y darle cierta autonomía que como hemos visto anteriormente es necesario. Entonces es verdad que si necesita ayuda hay que dársela, pero tampoco caigamos en pensar que hay que hacerlo todo por él cuando igual hay cosas que sí que puede hacer solo. Entonces reflexionar acerca de estas cosas y hablarlas abiertamente con el paciente y establecerlas, pues es una primera cuestión que nos puede ayudar. Que nos puede ayudar también, pues tratar de mantener un buen nivel de sueño, por así decirlo, y de descanso, tratar de dormir 7-8 horas, porque en el momento, en el día, perdón, momentos para parar y una buena forma de hacerlo es aprovechar los propios momentos de descanso del paciente. El ejercicio físico puede ayudarnos también, tanto a nivel físico como emocional. Si ya lo hacemos, pues hay que tratar un poco de mantenerlo y si no lo hacemos, pues sería recomendable incluirlo en nuestra rutina. Es posible y muy probable que tengamos que adaptarlo. Si, por ejemplo, mi deporte es el running y salgo a correr 3 días a la semana, pues quizás es algo que ahora ya no puedo hacer. Quizá pueda hacer 20 minutos de pilates en casa o igual hacía ejercicio todos los días y ahora solo puedo hacerlo 3, pero sí que es importante que trate de mantener un poco esa rutina o de incluirla en mi día a día. Perdón. La alimentación también es importante que no la descuidemos, pues que tratemos de no dejar de comer, de no caer en el me hago algo rápido y ya, ¿no? En la medida de lo posible, pues tratar de alimentarnos bien, de llevar una alimentación variada y equilibrada y de no descuidarnos en ese sentido. Es verdad que no tenemos tanto tiempo como antes, probablemente, pero bueno, tratar de organizarnos para comer bien. El tema de la información, como en el caso del paciente, también es muy importante porque muchas veces nos genera mucha inseguridad y mucha incertidumbre en no saber si lo estamos haciendo bien. Entonces, pues como hemos dicho antes, el primer foco de información o la principal fuente de información debería de ser nuestro médico, preguntándole a él o a ella pues qué cosas podemos hacer, qué no, cómo debe tomar el paciente la medicación, bueno, cualquier duda que podamos tener. También podemos servirnos de la ayuda de otros profesionales sanitarios, como enfermeras o auxiliares, pues en cuestiones más de manejo, pues el aseo, las curas, la movilidad, etcétera. Y también podemos formarnos en asociaciones. Normalmente pues contamos con talleres de formación para cuidadores o podemos disponer u ofrecer información fiable acerca de cómo realizar las labores de cuidado. Las relaciones sociales también son un aspecto de nuestra vida que nos pueden ayudar a llevar esta situación, a sobrellevarla mejor. En este sentido es importante tener en cuenta que no es conveniente que nos aislemos. Es verdad que podemos no tener tanto tiempo o capacidad para quedar con los demás, pero siempre podremos hacer una llamada, una videollamada, un mensaje o algo que nos permita un poco mantener el contacto, porque nos va a resultar gratificante relacionarnos con otros. Aparte de que los demás pueden hacer un poco de parachoques en ese sentido y podemos utilizarlos como medios a través de los cuales pues, desahogarnos un poco.
liberarnos de esa carga emocional que tenemos de la situación del cuidado y de la propia enfermedad del paciente. Y algo que nos puede ayudar también es compartir experiencias con otros cuidadores, igual que les pasaba a los pacientes, pues nos puede pasar como cuidadores. El hablar con otras personas que están pasando por situaciones similares, pues nos puede servir para aprender ciertas estrategias y también pues, para obtener una mayor comprensión de la que podemos tener con otras personas que no están pasando por lo mismo. Igual que es importante organizar el cuidado, es conveniente organizar el tiempo, planificarnos. Si lo hacemos es más probable que podamos incluir todas estas recomendaciones de las que acabamos de hablar. Hacer una lista de tareas es una cuestión que nos puede ayudar. También nos puede ayudar en saber un poco cómo es el proceso de tratamiento y cómo afecta al paciente. Por ejemplo, si sabemos que después de la quimioterapia los 3 primeros días son los peores, en los que el paciente está más cansado, pues sabemos que ahí podemos hacer menos cosas. Es verdad que ya a partir del 4.º día pues sabemos que quizá podemos incluir más cosas que hacer en nuestra planificación. Y también plantearnos objetivos realistas es importante. Como hemos dicho antes, no podemos llegar a todo, hay que adaptar ciertas cuestiones, entonces, bueno, quizá no podemos hacer la cantidad de cosas que hacíamos antes ni de la misma manera ni del mismo ritmo, y por eso pues es importante que rebajemos un poco expectativas y que los planifiquemos de manera que las cosas que queremos hacer sepamos que realmente las podemos hacer, no nos pasemos en ese sentido. La comunicación también es fundamental, tanto el paciente hacia el familiar como, o sea, hacia el cuidador, como el propio cuidador hacia el paciente. ¿Qué puede hacer el paciente? O sea, que podemos preguntarle al paciente pues, qué necesita, cómo se le puede ayudar, qué le preocupa. En base a ello, pues podremos realizar mejor nuestra labor de cuidado. Y como cuidadores podemos necesitar pedir ayuda y debemos necesitar pedir ayuda si la necesitamos, delegar, no pasa nada, no poder con todo, es imposible de hecho poder con todo y no estamos siendo unos malos cuidadores en un momento determinado por requerir de ayuda externa o delegar ciertas tareas. También es importante pedir tiempo para uno mismo. Si estamos todo el rato centrados en el cuidado, vamos a acabar quemados y desgastados y no vamos a poder hacer bien esa labor que queremos hacer. Entonces es importante que también nos dediquemos un ratito, bien sea para quedar con otras personas, como hemos dicho, para hacer deporte o para dedicarnos un tiempo a nosotros, como veremos ahora. Y también puede ser importante en un momento determinado poner límites. Si el paciente, por ejemplo, tiene una demanda excesiva, unas demandas excesivas, pues es importante también que en ese sentido le pongamos ciertos límites. Como acabo de decir ahora, es importante cultivar también o tratar de mantener cierto tiempo de ocio libre para nosotros. Es verdad que no tenemos tanto tiempo como antes, pero bueno, sí que podemos sacar un ratito todos los días o cada 2 o 3 días para hacer algo para nosotros. Realmente lo ideal es un poco de tiempo todos los días. Pueden ser 10 minutos para sentarte a leer. Con eso, si es lo único que puedes sacar, estará genial. Pero sí que es verdad que es importante que te dediques tiempo a ti para bueno, tratar un poco de evadirte y además hacer algo que te resulte gratificante. Importante pues cultivar hobbies si tenemos. Si no, simplemente pues preguntarnos qué cosas nos gustan, cuáles puedo incorporar en mi día a día y cómo las puedo adaptar si fuera necesario para tratar eso de tener cierto tiempo para mí. Y por último, pues servirnos de otros recursos, como en este caso podemos ser las asociaciones. Desde aquí podemos ofrecer los distintos servicios, pues atención psicológica, servicios sociales, información, asesoría legal, o también podemos poneros en contacto con otros cuidadores en los que os podáis apoyar. Y bueno, con esto ya terminaríamos esta segunda parte relativa a los cuidadores y ahora vamos a terminar ya con el tercer bloque, que serían los programas de soporte con los que trabajamos desde la asociación. Son programas de seguimiento telefónico que hacemos para familiares y pacientes, sobre todo pacientes, de distintas patologías. Pues linfoma B difuso de células grandes, macroglobulinemia de Waldenström, cáncer de próstata, mieloma, distintos en función de cada patología. Pero básicamente la dinámica y los objetivos son los mismos, que son los que os voy a comentar a continuación. Son 3 principales, básicamente informar, bien a través de las llamadas telefónicas que realizamos, pues porque damos ciertas explicaciones, porque aclaramos dudas o porque corregimos ciertas ideas erróneas que los pacientes o familiares puedan tener. Y también informamos a través del envío de materiales que han sido elaborados por profesionales especializados en la materia. También ofrecemos otro objetivo que tenemos es acompañar y ofrecer un seguimiento a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, desde el principio hasta el final o en el momento en el que el paciente o el familiar acuda a nosotros. Con ello, ¿qué pretendemos? Pues detectar dificultades y necesidades que el paciente o el familiar pueda tener y tratar de ayudarle en su abordaje. Hacemos especial hincapié en el tema de la adherencia al tratamiento, la toma de la medicación,
Para ello, pues hacemos recordatorios, pues preguntamos cuando llamamos si el paciente está tomando la medicación, cómo lo está haciendo, si está siguiendo un poco la prescripción que se le ha pautado, y también pues recordamos un poco la importancia de hacer esto de esta manera. Y bueno, por último, un tercer objetivo sería optimizar recursos, porque al final con estas llamadas pues trabajamos distintos aspectos a través de un único canal. ¿Cómo funcionan nuestros programas? Los llevamos personas especializadas un poco en la materia, que somos psicooncólogas, que contamos con formación específica pues sobre la enfermedad, los tratamientos, los efectos secundarios. Entonces, bueno, es verdad que no somos médicos, pero sí que contamos con conocimiento especializado. El paciente llega a nosotras llega al programa derivado por el especialista que corresponda, pues el oncólogo, el hematólogo, el urólogo, lo que corresponda a su enfermedad, o también por contacto directo, pues a través de nuestra página web, redes sociales, nuestro teléfono, nuestro email. En un primer momento se hace una llamada inicial en la que pues, nos presentamos y presentamos el programa, explicamos cómo lo vamos a realizar, explicamos la política de protección de datos, cómo van a ser las llamadas y demás. Y también recogemos una serie de datos iniciales, tanto de la enfermedad, pues como ha sido el proceso de diagnóstico, de tratamiento, cómo ha afectado, efectos secundarios y demás, y también respecto al paciente, de su propia vida, otros aspectos de su vida, pues como son el trabajo, la familia, el ocio. Y bueno, a partir de ahí consensuamos con él una serie de llamadas periódicas que, como he dicho antes, las realizaremos a lo largo de todo el proceso de enfermedad o hasta que el paciente lo demande. Normalmente suelen ser inicialmente semanales y luego las espaciamos más, mensuales, aunque lo habitual es que las hagamos coincidir con las consultas, revisiones o tratamientos, porque al final son momentos en los que pues, hay mayor incertidumbre, mayor angustia y puede haber un mayor malestar, y también pues, puede haber cambios o dificultades que trataremos de ayudar a que el paciente o el familiar pues, los afronte de la mejor manera posible. Y con esto que os he contado, pues terminaría. Daros las gracias por bueno, estar viendo este seminario, y os dejo aquí mi correo electrónico para si tenéis cualquier pregunta, pero bueno, como dijo Víctor antes, y si ahora mismo ha habido alguna a lo largo del seminario, pues las trataremos de resolver. Pues muchísimas gracias, Lara, por tu exposición. La verdad, siempre es un placer escucharos y bueno, siempre tenemos muchas ponencias médicas, por así decirlo, ¿no? Explicando un poco lo que es la enfermedad en sí, pero bueno, creemos también, lógicamente, que es muy importante todo el tema mental, ¿no? Para afrontar los procesos, así que muchísimas gracias. Pues sí que tenemos dos preguntas, si no te importa te las realizo. Nos preguntan en primer lugar, mi marido ha superado la enfermedad recientemente. ¿Existe la posibilidad de seguir recibiendo ayuda psicológica por parte de las asociaciones? Sí, sí, como he comentado, tanto la parte de los programas de soporte como lo que es la atención psicológica en sí individualizada, organizada en sesiones y demás, con unos objetivos y un tratamiento, el paciente o el familiar es susceptible de continuar con ella incluso aunque la enfermedad haya terminado. Mientras él lo necesite, nosotros estaremos encantados de echarle una mano. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Y en segundo lugar nos preguntan también, perdón, ¿qué pautas debo seguir para ser un buen cuidador y ayudar a mi pareja en el proceso de su enfermedad? Pues, hombre, esto la verdad es que daría mucho para hablar, y habría que verlo un poco de forma específica con las necesidades que él tenga y que tú también tengas como cuidador o como cuidadora. Pero en general yo trataría de tener bastante comunicación con él, ¿no? El que él exprese en un momento determinado, como he dicho antes, lo que necesita, cómo se le puede ayudar, porque muchas veces quedamos por supuesto que lo mejor para la otra persona es X y en realidad esa persona puede necesitar otra cosa. Entonces sí que trataría de mantener una buena comunicación con él, estableciendo pues un poco las cosas que él necesita, cuáles es capaz de hacer de manera autónoma, eh, ver un poco si él también te puede ayudar a ti en algunas cuestiones, y en general tratar de ir expresando el uno y las dos partes un poco lo que vais necesitando en cada momento. Y bueno, como he dicho, que al final era el foco importante de ese apartado, que tú también como cuidadora necesitas cuidarte para poder estar ahí para él. Entonces, así de forma genérica, lo que podría decirte es eso, que creo que es conveniente que haya mucha comunicación, y de ahí precisamente podrás sacar tú esas pautas o esas necesidades que hay que cubrir en ese momento con esa persona.
Muy bien, pues muchísimas gracias también por esta respuesta. En cualquier caso, sabemos que muchas veces a la gente que nos ve le da un poco de vergüenza intervenir en directo, ¿no? Para realizar sus preguntas, así que como bien ha indicado Lara, tenéis ahí su correo electrónico y nos podéis hacer llegar cualquier pregunta que tengáis y os la responderemos. Y con esto concluye el seminario El papel de las asociaciones de pacientes. Muchas gracias a todos los asistentes y en especial a doña Lara Fernández por estar hoy con nosotros a través de la pantalla. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y les recordamos siempre que consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Linfoma. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Lara. Gracias a ti.